Fernando? Mariano, un ¿Cómo gusto. estás? Bien, muy bien. Te invito a pasar. Dale. Y conoces nuestra escuela. Es muy lindo el lugar este, ¿eh? Después viene. Yo lo voy a venir. Toda una cosa, hasta que aparecen las cuerdas, ¿no? Y vos sos de acá de Río Gallegos. Soy de acá, sí. Nací acá. ¿Y cómo te nació esta pasión por la música? ¿Es de familia? Bueno, en casa había un piano, lo cual ya era... Sí, ese fue el acercamiento inicial. Mi madre había estudiado piano en los clásicos conservatorios de barrio de la ciudad de Buenos Aires, pero no es ella la que me enseñó. Cuando yo era chico, mi madre no tocaba el piano, para nada. Más bien nos tenía que aguantar a nosotros, todos los hermanos. Yo soy el cuarto, Ajá. así que me imagino que tiempo para tocar no le quedaba. Pero estaba el piano. El piano había sido de un bisabuelo, que sí era músico de oreja, orejero, me parece que tocaba tangos en su casa y entre otras cosas. Pero en su casa de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí, creo que ellos vivían en el barrio de Flores. Así que ese fue un poco el comienzo. Simplemente inventaba cositas, según me cuentan. Tocaba, digamos, melodías inventadas. Hasta que en algún momento, a los 6 años, mi madre me lleva a una de las profesoras, tal vez, no sé, emblemáticas, pero de acá, que era una señora santiagueña, que tocaba muy bien folclore además, y que enseñaba en su casa. Así que así empecé. hice eso, y después, como había un conservatorio, que también fue una gran bendición, me parece, para la ciudad, una ventaja linda para la ciudad, tener un conservatorio. Así que inmediatamente ingresé ahí, y bueno, y estudié piano toda la infancia, digamos. Toda la infancia. Ahora, ¿tu familia vivía en Buenos Aires y se vino porque a Río Gallegos? Mis padres vinieron de muy jóvenes. Creo que el eslogan era "hay que poblar la Patagonia", creo. Ajá. Vinieron apenas casados y, bueno, a hacer su familia acá y su vida acá. Ajá. Mi madre era maestra, mi padre abogado. No sé si había pavimento en la ciudad en ese momento. Todas calles de ripio. Y cuando vos terminaste el conservatorio, pues lo hiciste completo, ahí tomaste una decisión, te fuiste a vivir a Buenos Aires Claro. o a seguir estudiando. Sí. ¿Sentiste que acá no tenías la posibilidad de seguir? ¿Cómo fue? Sí, obviamente uno en la adolescencia critica todo lo que tiene alrededor. Evidentemente me parecía poco lo que había acá, me parecía un poco aburrido en algún punto. Y a los 18 sí me fui. Empecé a buscar por dónde, previamente. Hubo algunas personas que ayudaron en ese momento también, a Miguel Ángel Estrella. Yo me acuerdo haberle preguntado a él con quién podía estudiar. Pero bueno, en ese momento Miguel Ángel me sugirió que estudie con Gandini, Ajá. con Gerardo Gandini, con el cual al final no llegué pero por inexperto y por estar solo en realidad. Yo tuve un profesorado en el cual había armonía nada más, pero no contrapunto. Entonces me parecía una cosa que era como fundamental para ingresar a estudiar con un maestro. Entonces yo inmediatamente fui para otro lado. Pero bueno, es una, qué sé yo. Después lo conocí a Gandini en seminarios, ya desde otra óptica. Me parece que hubiera estado bueno, me hubiera encantado. ¿Y no hubieras necesitado haber estudiado contrapunto? Para nada, en absoluto. Ahora vos hablabas de Miguel Ángel Estrella y no entiendo, ¿cómo te llegó a aconsejar Miguel Ángel Estrella? ¿Cómo llegaste a él? ¿Dónde te lo cruzaste en la vida? Y bueno, porque en ese momento de adolescencia él vino a Río Gallegos a tocar en algunas oportunidades. No me acuerdo bien por qué vino, pero sí me acuerdo de los detalles. Por ejemplo, la primera vez no había piano en el cual pudiese tocar.
Entonces, acá en el Teatro del Obispado había un piano. Ese piano, que es un piano francés, destruido ya. Bueno, me acuerdo que lo movieron al gimnasio del Colegio Salesiano porque venía un pianista a tocar. Pobre, imagínate. ¿Lo afinaron por lo menos? Y él tuvo que afinar un poco ahí, pero me acuerdo que en el concierto, a lo largo del concierto, que tocó Chopin, tocó varias cosas, finalmente terminó diciendo, bueno, el piano se ha ido desafinando un poco mucho, así que voy a ir terminando. No, dijo. Y tocó algo ahí de Bach, como tanto le gusta a él, y qué sé yo, y bueno. Así que con esos contactos, obviamente era como la estrella, ¿viste? Si uno mira la estrella, era como uno de los estudiantes de piano. Venía un pianista así como él, sensible, qué sé yo, te parecía un superstar, ¿no? Y hablar con él era un placer, ¿no? Preguntarle. Así que así nació el contacto. Y después, bueno, además que nos escuchó, o sea, yo participé en una audición donde él nos escuchó y nos decía a mí y a otros chicos que tocaban, así que ahí quedó la relación. Yo me acuerdo, toqué una sonata de Beethoven y bueno, me dijo que le había gustado mucho en mí, mi presentación, digamos, esa cosa de maestro aprendiz, digamos. Yo me imagino, mientras me los vas contando, me imagino cómo todo eso te debe haber quedado, porque encontrarse con Miguel Ángel Estrella en un determinado momento de tu vida, bueno, Miguel Ángel obviamente ha conjugado esto de la música y el compromiso social, creo que ha sido como fundamental, me da la sensación, y que a vos también te debe haber impactado, y tenerlo como consejero debe haber sido muy significativo, sí, ¿no? Fue fuerte, aunque uno no entendiera por ahí la magnitud del músico social. O sea, yo me acuerdo que ellos estaban en una movida de formar un perfil de músico social, capaz de ser a través de la música un promotor, digamos. Me acuerdo que eso lo estaban haciendo en Tilcara, todo eso. Sí, por supuesto. Bueno, todo eso era la información así de primera que con la cual empecé a conectarme. Sin embargo, uno tenía la idea fija de la música académica y del aprendizaje en ese contexto donde los vectores salen para otro lado, digamos, no nada que ver con lo social. De hecho, creo que eso fue determinante después de los años de estudio, en el sentido de que uno empezó a encontrar la diferencia entre ese mundillo pequeñito de la música contemporánea, claro, y el músico social que está tocando la quena con 30 pibes. O sea, ahí hubo algo que a mí me movilizó también. Sí, porque además vos estudiabas composición específicamente. Claro. O sea, que es más todavía, algo más chiquito todavía. Muy chico. O sea, por ejemplo, participamos, no sé, me acuerdo de hermosos seminarios que se hicieron en el Centro Cultural Recoleta, donde había determinados maestros que venían del ensamble intercontemporáneo. O sea, era una cosa maravillosa, fascinante para mí, encantadora, pero también tan lejano a lo del músico social, ¿no? O sea, ese primer contacto yo había tenido, por ejemplo, con Miguel Ángel. El mundo ultra elitista de la música y el otro mundo, ¿no? El cercano a la educación, en un marco abierto. Para un tipo que nació en un conservatorio, que vio siempre la estructura cuadrada de decir, bueno, si no haces 10 años, recién ahí podés tocar esto y lo otro. Claro. En realidad es ir al revés. Es fascinante haber abierto ese camino. ¿Y cuándo se te genera esa crisis final o cuándo tomás la decisión de pensar en volver a Río Gallegos, de armar las orquestas infantojuveniles o trabajar en ese camino? ¿Cómo fue eso? Sí, yo estaba ya finalizando, estaba trabajando en Buenos Aires en el conservatorio en el Falla también. Y nada, se unió la circunstancia también familiar, digamos. Mi esposa ya también estábamos buscando el camino, decir, bueno, ¿qué hacemos? Y entre una cosa y otra, decidir volver con algo concreto para desarrollar en función de estas cosas, de estas motivaciones, para mí fue
maravilloso. O sea, vine muy seguro, digamos, vine muy seguro a desarrollar eso. Entonces, bueno, está bien, vine, empecé a enseñar piano, empecé a enseñar lenguaje, qué sé yo, pero me puse a trabajar en lo otro, ¿no? En hacer el proyecto, en encontrar la vuelta, y creo que se dio también una circunstancia propicia de que este programa se empezó a instalar por ejemplo, en Secretaría de Cultura de la Nación, como una mirada más federal, tratar de ir a lugares donde no había nada. Claro. Entonces, también fue una defensa y un autoaprendizaje también, decir, bueno, nuestra zona, nuestra desfavorable, nuestra vulnerabilidad es educativa, es social, es todo, es artística. O sea, no, ¿cómo hago? Estoy tan lejos que esa es nuestra propia dificultad y nuestra condición desfavorable. O sea, hubo que también como hacer una... Sí, es una condición desfavorable, pero al mismo tiempo es la oportunidad de poder desarrollar un programa tal vez más ambicioso que en otro lugar. Que es más difícil. Es más difícil, ¿no? Sí. Bueno, en ese momento la dificultad era convencer autoridades locales y también nacionales, es decir, realmente entiendan que nosotros estamos en un lugar... ¿De qué año estás hablando? ¿Cuándo? Y del 2004. Hace 2004. Más de 10 años. Salió igual en condiciones mínimas. También uno cuando se aleja de esa realidad... ojo, las condiciones iniciales fueron... pero mínimas. ¿Qué tenían? ¿Un violín prestado? Teníamos 15 instrumentos en total, o sea, eran 4 violas gigantes que no puede tocar ningún chico, Claro. 6 violines, pero bueno, nada, fue suficiente como para... Pero entusiasmaste a otros, porque además necesitabas... Claro, sí. Necesitabas otros docentes, otra gente. Claro, hubo un trabajo previo de búsqueda, ¿viste? Durante ese año, decir, bueno, yo quiero hacer esto. Y traté de conocer a la gente que estaba ahí. El gran punto era las cuerdas, cómo hacer para enseñar cuerda en un lugar donde no había absoluta tradición en eso, así que... Pero vos tuviste receptividad, es decir, te sentiste... Cuando vos viniste acá con esta idea y empezaste a proponerlo, más allá de esos pocos instrumentos que conseguiste, te dieron un lugar, te dieron la posibilidad. Sí. Además, hubo que pensar también... hubo que lidiar un poquito con las expectativas también de otros. Por ejemplo, yo me acuerdo que el conservatorio, que fue finalmente quien recibió el proyecto, en su momento yo me daba cuenta que estaban delirando con tener la orquesta del conservatorio, o sea, que eso te iba a ir a parar ahí. Y yo le dije, no, un momentito, esto es para ir a una escuela común y corriente y generar desde ahí lo que queremos. Una vez más. Seguimos. 1, 2 y va. Para Mariano la música es ante todo compromiso social. Toda su preparación formal como músico, compositor y director la transformó en formación. Él creyó que la música podría cambiar la realidad social de su tierra y no se equivocó. ¿Qué es la Orquesta del Barrio? Bueno, la Orquesta del Barrio es, digamos, el nombre que tomó esta primera experiencia sinfónica en la provincia, que empezó en Río Gallegos, que empezó en la Escuela 58 acá enfrente, y que tan fuerte fue lo del barrio que finalmente hubo que ponerle un nombre. Significa que la composición de todos esos chicos que la integraban finalmente funcionaba en el barrio, en una escuela, y a pesar de ser abierta a toda la ciudad, porque con el tiempo se fue ampliando mucho las puertas de la propia escuela, bueno, la Orquesta del Barrio quedó así, quedó ese nombre. Ahora, la Orquesta del Barrio ya no está en el barrio, está en toda la ciudad, en la provincia. En un momento, de 2009 para adelante, se armó un programa en el cual la réplica de lo que pasaba en Río Gallegos se llevó a otras escuelas de la provincia. Entonces está El Calafate, está Puerto Deseado, está Río Turbio, con diferentes propuestas relacionadas con la orquesta juvenil. Pero me imagino que debe ser algo como muy emocionante encontrar que alguien que tenía un talento especial
bueno, vos lo descubriste o vos lograste desarrollar ese talento. Me imagino que debe ser muy significativo para vos, ¿no? Sí, mira, me haces acordar a una muestra que se hizo este año que se llamaba Contagiar el Deseo. Ajá. Y que se hizo en el museo educativo que tiene el Consejo de Educación también, y que trataba de mostrar maestros y aprendices, digamos, ¿no? Me invitaron a mí a tocar algo. Fuimos con un integrante de la orquesta. Uh-huh. Y la verdad que fue muy lindo porque había fotógrafos, había artistas plásticos, había varios proyectos. Y esto es una apertura a ese mundo que es totalmente abierta también. Es decir, no hay un mentor solo. Todos los docentes, toda la orquesta se transforma en el mentor o en la oportunidad de. Y eso es muy importante porque eso sí es un fenómeno colectivo, digamos. No es yo despierto, yo solo, el deseo en otro de... Realmente es colectivo, realmente se hace... es un granito de arena de cada uno. Es decir, la propia vida de la orquesta motiva o no motiva. Entonces, que un pibe quiera avanzar y hacer una música de cámara cada vez más compleja, o que quiera viajar a un seminario internacional, o que sueñe con comprarse su instrumento e ir a desarrollar una carrera profesional como músico, son todas aperturas que da un programa abierto como este. Y después hay también la necesidad o la sed de que haya sistemas para que eso se produzca con más facilidad. Llámense becas, llámense programas de intercambio, es decir, salir al mundo, digamos, lo más posible para aprender toda esa sed de aprender que tienen cada uno y proyectarse, digamos, como músico. ¿Y vos lográs dimensionar o tener una idea de todo lo que hiciste en este tiempo? Porque viniste prácticamente con un sueño a Río Gallegos, volviste con un sueño. Uh-huh. y hoy tenés espacios, tenés un taller de lutería, tenés instrumentos, tenés, no sé, 800 uh-huh. Chicos y jóvenes que están estudiando música o haciendo música. Sí, qué sé yo creo que en el transitar uno no se da cuenta, me parece. A los primeros años me decían algunos colegas, no, pero vos no te das cuenta de lo que se hizo, no te das cuenta, en el sentido de que uno siempre, viste, indicando lo que falta, lo que no hay, no tenemos oboe, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Sí, hay un cambio grande con respecto a la educación musical que este programa genera, porque hay organismos, de pronto hay como una especie de organismo artístico que antes no estaba, que encima tienen esa responsabilidad. Es como ser el único organismo, tiene también la responsabilidad también artística con la comunidad. Es un problemón eso, porque una cosa es una escuela de música donde uno enseña y espera los frutos a largo plazo, y otra cosa es que la comunidad te diga, pero yo quiero escuchar un concierto. Por supuesto. Entonces, eso también ha sido un peso grande, pero una cosa muy linda de llevar adelante. No hay un teatro de ópera, no hay un teatro donde se pueda hacer ballet, entonces todo sucede entre gimnasios y espacios medios adecuados, salones medios extraños, y ahora estamos atrás de una posibilidad de hacer una ópera, lo cual es totalmente impensado, pero bueno, va a suceder, finalmente va a suceder. ¿Y el de fagot? No, el del fagot no. No, pero él le decía poroto a Nico, al de Jiménez. Mariano jamás se pensó o imaginó como director, pero aprendió que podía ser un medio irreemplazable para lograr algún tipo de rescate social. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu sueño hoy, ¿no? Que decís, quisiera que llegara a este lugar. Me parece que las ramificaciones de lo que genera esto es muy amplio, y que el sueño se va transformando en algo cada vez más, ¿cómo decirlo? También más heterogéneo, digamos. Tenemos chicos que les interesa la composición y que han escrito obras para la orquesta. Claro, genial. Tenemos la lutería, que es un espacio que también arranca de un sueño ridículo de decir, yo quiero violines construidos en Río Gallegos en la orquesta. Y cuando vos mirás la etiqueta dice Orquesta del Barrio de Río Gallegos adentro. O sea, ahí hay un trabajo pensado como
como parte de una comunidad, como parte de una orquesta que moviliza un montón de cosas. Me parece que todos los músicos que salimos a veces de conservatorio tenemos esa idea como de avance como acumulativo, ¿no? Entonces vos decís, yo toqué Mozart, ahora quiero tocar Beethoven. Bueno, en realidad no nos podemos desprender de eso, en el sentido de que si la orquesta alcanza a tocar determinado repertorio, significa que hay crecimiento, significa que hay madurez. Sí, o sea que es un camino interminable. Es interminable porque, digamos, de Vivaldi a Mahler, bueno, la distancia es enorme, la dificultad, pero bueno, siempre se puede ir creciendo un poquito sin que eso reemplace la llama de simplemente querer estar acá, querer hacer música con lo que haya, sin pretender hacer el gran repertorio siempre. No es posible eso, para eso es una propuesta infanto-juvenil, para eso se hacen miles de arreglos donde la sensación de tocar en orquesta te la llevas simplemente tocando 2 notas, pero nadie te quita lo bailado, digamos, ¿no? Qué sé yo, tenés 9 años y te dicen toca acá, así 2 veces y estás en una orquesta. Bueno, eso es un motor enorme de motivación para el futuro. Después, si tenés la oportunidad de tocar una ópera o tocar una sinfonía de Mahler o qué sé yo, bueno, depende, te tocará o no, pero lo importante es contagiar el deseo, finalmente. Arte y compromiso social son cosas que Mariano sabe entramar. Componer es su pasión, pero supo resignarla por un sueño mayor. Forma músicos, los dirige. Por supuesto que extraña componer, pero como él mismo dice, ¿de qué sirve componer si no hay músicos que puedan ejecutar mi música? Y ahí comienza su obra.